Hello, my name is Alba and today we are going to talk about the determinants of choosing Mallorca as a tourist destination. And as you already know, this project is not only mine, I'm doing this study with Laura González. So let's start. In the last decade, tourism around the world have increased a lot. The World Tourism Organization registered in 2018 1,400 million of tourists around the world, and what's more, only in Spain where there were almost 83 million tourists, placing Spain as the second country that receives more tourists per year. This data proves the increase in tourist demand and explain the resulting increase in supply. But the question is why this increase and which are the reasons? Well, this increase has been developed as a consequence of the evolution in transport, ease of travel, and the access to the information, and furthermore, as some said in 2017, because of the competition and globalization increase. The reason why we have decided to do the study about this topic, it's not only a scientific motivation. The main reason is that we are from Mallorca and we realize that there is an important lack of studies and information about tourism in Mallorca. And that fact shocked us because the tourism is the main economic activity in the Balearic Islands. That said, we think there is a lot to say and investigate on the topic. So now we are going to do a framework followed by the study objectives and methodology, and in the end we will show some first results from our data. The main objective of this framework is establish a guide about what has been studied until now and be able to add in our study what other investigation don't have. En primer lugar, y el primer punto del marco teórico trata sobre las motivaciones a la hora de viajar. Y la clave para entender estas motivaciones es resolver la pregunta de por qué la gente viaja. Y hay diferentes teorías motivacionales y por ello lo clasificamos de la siguiente manera. Autores como Peirce y Caltabiano o Moutinho creen que la motivación es un estado de necesidad. En cambio, Rothschild afirma que la motivación turística se basa en los valores de cada individuo. Basándose en estas dos anteriores teorías, Kay desarrolla una clasificación basada en 4 enfoques, basados en las necesidades y valores de los individuos, en los beneficios buscados y en las expectativas del individuo. Para acabar, McIntosh y Goldner dividen las motivaciones para viajar en 4 categorías: las físicas, las culturales, las interpersonales y las que tienen que ver con el estatus y el prestigio de cada uno. Todas estas motivaciones forman parte de los factores influyentes, pero también existen otros factores que pueden intervenir en el proceso. Las primeras discusiones científicas sobre las motivaciones sugirieron una clasificación entre factores push y pull, y autores como Prayak Ryan y Yang Kay definieron los factores push como aquellos que motivan a las personas a hacer el viaje, es decir, como un incentivo interno de cada individuo. En cambio, los factores pull atraen a los viajeros hacia un destino u otro. Es decir, este factor respondería a la pregunta ¿dónde viajo o a qué destino? En cuanto a los factores sociodemográficos, tal y como consideran Lee y Morrison, son aquellos cuyas características pertenecen al individuo, como por ejemplo la nacionalidad, el sexo, la edad, etc. Según Yuhan y McDonald, la elección del destino turístico puede variar dependiendo de la nacionalidad del viajero, ya que culturalmente se le puede dar más importancia a unos atributos o a otros. En cuanto al factor sexo como determinante, no coinciden entre investigadores. Algunos estudios realizados, como por ejemplo Johnson y de Monish, demuestran que el sexo es poco significativo como motivo de elección. Sin embargo, Villanueva, Gutiérrez y Lozano concluyen en su estudio que la edad sí que influye en esta decisión. En cuanto al factor edad, investigadores como Johnson y de Monish
no la consideran una variable significativa en la decisión de viajar, pero sin embargo sí que la consideran importante en el proceso de elección del destino. En cuanto a los estudios empíricos que tratan el tema en cuestión, están enmarcados mayormente en la teoría push y pull, intentando comprender la importancia de estos factores y valorar su efecto en la elección de los destinos turísticos. También existen otros estudios más experimentales que tratan de analizar la importancia de los factores sociodemográficos y cómo estos afectan en las motivaciones turísticas. Otros investigadores combinan los factores sociodemográficos y los elementos de la teoría push y pull con el fin de encontrar si existe o qué relación existe entre ellos y el peso que tienen determinados factores sobre otros. Hecha esta revisión de la literatura, destacar la atención que se ha prestado a los factores que influyen a la hora de elegir un destino y a sus respectivos estudios sobre la influencia que tienen, pero siempre bajo una visión individual. No obstante, ninguna investigación se ha centrado en el análisis global sobre cuál de esos atributos es el más relevante y si existen diferencias entre viajeros que realizan su primera visita respecto a repetidores o entre viajeros que consideran que repetirán su visita en un futuro o aquellos que no. En base a lo definido anteriormente y teniendo en cuenta la documentación existente, el objetivo principal del estudio es analizar los factores determinantes que influyen a la hora de elegir Mallorca como destino turístico y la congruencia que existe entre aquellos componentes que afectan y motivan la elección. Teniendo en cuenta este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos. Objetivo 1, determinar qué factores son más relevantes en la elección del destino, con un subobjetivo que tendría en cuenta la nacionalidad. Un objetivo 2, determinar si son más relevantes los factores sociodemográficos o los factores pull y diferenciando aquí aquellos turistas repetidores de los que visitan por primera vez el destino. Y el objetivo 3, determinar si son más relevantes los factores sociodemográficos o los factores pull, pero aquí diferenciando a aquellos turistas con intención de volver de aquellos que no la tienen. Para llevar a cabo el estudio y poder resolver los objetivos definidos anteriormente, llevaremos a cabo un análisis de datos recopilados mediante una encuesta que se llevó a cabo en el año 2016 por la Universidad de las Illes Balears en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Se recopilaron un total de 1.107 observaciones mediante una muestra aleatoria simple. Se tendrán en cuenta las variables siguientes: viajero repetidor o nuevo, factores del destino, intención de visita futura o no, nacionalidad y edad. En el caso del objetivo 1 y su respectivo subobjetivo se realizará un test de hipótesis y un análisis factorial para determinar qué factores son los más relevantes y determinar si existe una variación teniendo en cuenta la nacionalidad. Y para llevar a cabo el objetivo 2 y 3 se realizará un test de hipótesis y un análisis de regresión para determinar si son más relevantes factores sociodemográficos o factores pull, diferenciando aquellos turistas residentes y los que visitan por primera vez la isla, y también diferenciando, en cuanto al objetivo 3, aquellos turistas con intención de volver de aquellos que no la tienen. Una vez recopilados los datos a través de la encuesta, nos hemos quedado con aquello relevante para nuestra investigación y que a su vez nos ayudarán a llevar a cabo nuestros objetivos. Con ello hemos podido hacer un primer y general análisis y en primer lugar y en el primer gráfico podemos observar los atributos que son más importantes para los encuestados. En primer lugar son el clima, el segundo las playas y en tercer lugar la conectividad aérea. Estos datos nos podrán ayudar en la resolución del primer objetivo planteado. Seguidamente, y para llevar a cabo el objetivo 2 y 3, comparamos qué factores tienen más relevancia en la elección, teniendo en cuenta si son repetidores o no y si tienen intención de repetir o no. Tal y como se puede observar en el gráfico número 2, de los viajeros de la muestra, más de la mitad, concretamente 714 encuestados, no habían visitado antes Mallorca. Y del mismo modo, en el tercer gráfico podemos asegurar que
más de la mitad de los encuestados sí que tienen intención de volver a repetir la visita. Y este dato nos hace concluir de manera general que los viajeros están satisfechos con el destino. Presentado un pequeño adelanto acerca de los datos que trabajaremos de ahora en adelante. Damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.